A muchos de nosotros nos apasionan distintas cosas de la vida. A algunos les gustan los deportes, a otros bailar, cantar, actuar, etc. Y la historia nos muestra a personas que llevaron sus gustos al siguiente nivel, ya que ellos consiguieron ser profesionales en lo que les gusta. Allí es donde vemos cantantes, actores, deportistas y bailarines. Pero ¿qué pasa si te dijera que del otro lado de la historia, del lado más oscuro, se encuentran personas que realmente se convirtieron en los seres más infames que el mundo haya visto? Seres que cometieron toda clase de horribles actos y que de alguna u otra forma se convirtieron en lo que más les gustó, en asesinos. Es por eso que hoy repasaremos 5 de los casos más infames de los asesinos en serie. Antes de comenzar, te recuerdo suscribirte para más contenido. Comencemos. Número 5. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, es uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, y fue adoptado cuando era un bebé. Creció en un entorno problemático y desde joven mostró comportamientos antisociales, siendo diagnosticado con problemas de salud mental. Entre 1976 y 1977, Berkowitz cometió una serie de asesinatos en Nueva York, resultando en la muerte de 6 personas e hiriendo a varias más. Su primer asesinato ocurrió el 29 de diciembre de 1975, cuando disparó a Donna Lauria y a su novio. El segundo asesinato fue el 30 de octubre de 1976, cuando mató a Christine Freund. A lo largo de su ola de crímenes, Berkowitz continuó atacando a varias jóvenes, incluyendo a Margaret B., Virginia Buskerichin y Stacy Moskowitz. Fue arrestado el 10 de agosto de 1977 tras recibir una llamada anónima que lo involucraba a los crímenes. En el momento de su captura, se encontraba en su automóvil con un arma que coincidía con las balas utilizadas en los asesinatos. Berkowitz alegó que había sido influenciado por un perro demoníaco perteneciente a su vecino, aunque muchos expertos cuestionaron esta afirmación. Se declaró culpable el 1 de junio de 1978 y fue condenado a 25 años a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos. Desde su encarcelamiento, ha pasado tiempo reflexionando sobre sus crímenes y ha afirmado haber encontrado la fe cristiana, escribiendo varios libros y dando entrevistas sobre su vida. El caso de David ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, inspirando a libros, documentales y películas, y su apodo se ha convertido en un sinónimo de asesinos en serie en la cultura estadounidense, y su historia sigue siendo objeto de interés y estudio en criminología y psicología debido a la complejidad del perfil del asesino y las circunstancias que rodearon sus crímenes. Número 4. Richard Ramírez. Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Fue un asesino en serie, violador y ladrón estadounidense que asesinó al menos a 13 personas en California entre 1984 y 1985. Ramírez creció siendo el menor de 5 hijos de inmigrantes mexicanos y, según informe, cuando tenía 12 años, un primo veterano de la guerra de Vietnam le mostró fotos de mujeres vietnamitas a las que presuntamente había violado, torturado y asesinado. Al año siguiente, Ramírez presenció cómo su primo disparó y mató a su esposa. Por esa época, Ramírez comenzó a robar casas y tras abandonar la preparatoria, se mudó a Los Ángeles, donde continuó cometiendo delitos y estuvo brevemente en prisión por robar un auto. En junio de 1984, Ramírez cometió su primer asesinato conocido, violando a una viuda de 79 años. En 2009, estuvo implicado en el asesinato de una niña de 9 años en abril de 1984, después de que se determinara que su ADN estaba en la escena del crimen. Sin embargo, Ramírez no fue acusado del crimen,
Luego, aparentemente, esperó unos 8 meses antes de reanudar sus asesinatos. La mayoría de las muertes ocurrieron en el área de Los Ángeles y tuvieron lugar durante invasiones de hogares. Las víctimas de Ramírez, algunas de las cuales sobrevivieron, a menudo eran golpeadas y agredidas sexualmente. También se encontraron símbolos satánicos en muchas de las escenas del crimen. El acosador nocturno, como se conoció al asesino, creó un impacto tal que hubo un aumento en las ventas de armas en la comunidad. Finalmente, se descubrió una huella dactilar que condujo a la identificación de Ramírez. El 30 de agosto de 1985, un hombre en el este de Los Ángeles lo vio y notificó a la policía. Se produjo una persecución y cuando Ramírez intentó robar un coche, fue rodeado por una multitud y golpeado hasta que llegó la policía. Autodenominado satanista, Ramírez hizo varias referencias a Satanás durante sus procedimientos legales. En particular, dibujó un pentagrama en la palma de su mano. Su juicio comenzó a principios de 1989 y en septiembre fue declarado culpable de 13 asesinatos y otros delitos. Casi 2 meses después, fue condenado a muerte. El juez declaró que sus crímenes demostraban una crueldad y una insensibilidad que superaba cualquier comprensión humana. Ramírez nunca expresó remordimiento y tras recibir la sentencia declaró: "No es para tanto, la muerte siempre fue parte del asunto". Mientras se encontraba en el corredor de la muerte, a Ramírez le diagnosticaron cáncer y murió el 7 de junio de 1913 en California. Número 3. Harold Shipman. Shipman, conocido como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia británica, fue un médico que ejerció en el Reino Unido y nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra, y se graduó de medicina en 1970. Su carrera como médico comenzó con buenas perspectivas, pero pronto se revelaría una oscura y perturbadora verdad. A lo largo de su carrera, Shipman trató a miles de pacientes, principalmente ancianos. Sin embargo, entre 1975 y 1998, se estima que asesinó a más de 200 de ellos, aunque el número real podría ser aún mayor. Utilizaba una combinación de su posición como médico y su conocimiento del sistema médico para llevar a cabo sus crímenes. Shipman administraba dosis letales de morfina a sus víctimas, muchas de las cuales eran mujeres mayores que estaban en condiciones de salud frágiles. El modus operandi de Shipman era engañoso. Se ganaba la confianza de sus pacientes y sus familias, lo que le permitía actuar con impunidad. A menudo, registraba las muertes como naturales y falsificaba documentos médicos para encubrir sus crímenes. La comunidad médica y las autoridades inicialmente no sospecharon de él, ya que tenía una reputación respetada como médico. Sin embargo, a finales de la década de 1990 comenzaron a surgir sospechas. La doctora Jane, una colega de Shipman, notó un patrón inquietante: un número inusualmente alto de muertes entre sus pacientes. Tras investigar más a fondo, se dieron cuenta de que muchas de estas muertes habían ocurrido poco después de que Shipman había estado presente. En 1998, el caso finalmente llegó a las autoridades. La investigación formal comenzó y se descubrió que Shipman había manipulado registros médicos para ocultar sus crímenes. En 1999, fue arrestado y enfrentó un juicio por el asesinato de 15 pacientes. Durante el juicio, se presentó evidencia abrumadora en su contra, incluyendo testimonios de familiares y amigos de las víctimas. El 31 de enero del 2000, fue declarado culpable y condenado a 15 cadenas perpetuas. Shipman se convirtió en un símbolo del mal dentro del sistema médico y es recordado como uno de los asesinos en serie más notorios del mundo. Murió en prisión el 13 de enero del 2004, aparentemente por suicidio, dejando atrás de sí un legado trágico y perturbador que continúa resonando en la sociedad británica hasta el día de hoy.
Número 2. Dennis Rader, conocido como el BTK Killer, o por sus siglas en inglés, Being Tortured Kill, es uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Rader llevó una vida aparentemente normal como padre de familia y trabajador en una comunidad, pero detrás de esa fachada se ocultaba un oscuro secreto. Rader cometió su primer asesinato en enero de 1974, cuando mató a 4 de los miembros de la familia Otero en su hogar en Wichita, Kansas, utilizando características metodológicas de atar, torturar y matar. Rader estranguló a los Otero y dejó notas que describían sus crímenes. Este primer ataque fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que se extenderían por 3 décadas. A lo largo de los años, Rader continuó con su actividad criminal, asesinando a un total de 10 personas entre 1974 y 1991. Sus víctimas variaban de edad y género, pero todos compartían un destino trágico. Rader disfrutaba del control que ejercía sobre sus víctimas y se sentía impulsado a enviar cartas a la policía y a los medios de comunicación, describiendo sus crímenes y burlándose de las autoridades por su incapacidad para atraparlo. A pesar de la atención mediática y los esfuerzos policiales, Rader logró eludir a la captura durante años. Se casó y tuvo 2 hijos, llevando una vida aparentemente normal mientras continuaba con sus asesinatos. Era un miembro activo de una comunidad y un líder en su iglesia, lo que le permitió mantener su doble vida oculta. El apodo BTK fue acuñado por el propio Rader, quien utilizó el término en cartas enviadas a la policía. En una de esas cartas describió con detalle sus crímenes y reveló el deseo de ser reconocido como un asesino. A medida que pasaban los años, la atención hacia el caso disminuyó, pero Rader no dejó de comunicarse con las autoridades. En 2004, tras un largo periodo de inactividad criminal, Rader reanudó su comportamiento al enviar cartas a los medios y a la policía. Sin embargo, su descuido en el uso de la tecnología moderna finalmente lo llevó a su captura. En 2005, envió un disco a la policía que contenía información que lo vinculaba directamente con los asesinatos. Las autoridades pudieron rastrear el disco hasta su computadora personal. El 25 de febrero del 2005, Dennis Rader fue arrestado y posteriormente confesó ser el asesino. Durante su juicio, Rader proporcionó detalles escalofriantes sobre sus crímenes y mostró una falta de remordimiento. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Dennis Rader dejó una marca indeleble en la ciudad de Wichita y en la historia criminal de Estados Unidos. Su capacidad para vivir una vida normal mientras cometía atrocidades impactó a muchos y generó un debate sobre la naturaleza del mal y la crueldad del ser humano. Rader sigue cumpliendo su condena en prisión y su historia continúa siendo objeto de estudio para criminólogos y psicólogos interesados en entender la mente de los asesinos en serie. Número 1. Andrei Romanovich Chikatilo. Andrei Chikatilo nació el 17 de octubre de 1936 y tuvo una vida marcada por la tragedia y el sufrimiento desde una edad temprana. Proveniente de una familia de campesinos en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, su infancia estuvo llena de privaciones y dificultades, y su madre, quien había sido violada por soldados alemanes, lo consideraba un recordatorio de esa experiencia traumática, lo que creó un ambiente familiar hostil. Chikatilo también sufrió problemas de salud, incluyendo complicaciones con la vejiga, lo que lo convirtió en objeto de burlas entre sus compañeros. Se graduó de la escuela secundaria y estudió en la Universidad Pedagógica de Rostov, donde se graduó en 1959. Trabajó como maestro y luego como ingeniero, pero su vida profesional fue inestable. A lo largo de su vida, tuvo dificultades para establecer relaciones personales y familiares.
Se casó en 1963, pero su matrimonio fue problemático y caracterizado por la infidelidad. A finales de la década de 1970, Chikatilo comenzó a cometer crímenes. Sus primeros asesinatos ocurrieron en el 78, cuando empezó a atacar a mujeres jóvenes y a niños en áreas rurales y cercanas a estaciones de tren. Utilizaba diversos métodos para atraer a sus víctimas, como ofrecerles dinero o comida. Su comportamiento se volvió cada vez más violento y sexualmente agresivo. La policía soviética enfrentó grandes dificultades para atraparlo. Durante años, Chikatilo logró evadir la captura debido a errores en la investigación y falta de coordinación entre las fuerzas policiales. En 1984 fue arrestado brevemente, pero liberado por falta de pruebas, y continuó cometiendo asesinatos. Finalmente, en 1990 fue capturado tras un intenso trabajo policial que incluyó vigilancia de las estaciones de tren, donde buscaba a sus víctimas. Durante los interrogatorios, Chikatilo confesó sus crímenes en detalle, aunque intentó justificar sus acciones alegando problemas sexuales y emocionales. Su juicio comenzó en 1992 y fue uno de los más mediáticos en la historia rusa. Chikatilo intentó defenderse diciendo que no podía controlar sus impulsos, pero el tribunal lo encontró culpable de 52 asesinatos. Fue condenado a muerte en 1994 y ejecutado el 14 de febrero de ese mismo año. El caso de Chikatilo dejó una marca indeleble en la sociedad rusa y planteó preguntas sobre el sistema judicial, la salud mental y la violencia social. Su historia ha sido objeto de estudio explorando su perfil y el contexto que pudo influir en su comportamiento. Además, ha sido representada en documentales, libros y películas, contribuyendo a su notoriedad como uno de los asesinos en serie más infames de la historia.